el misterio del jardín del Edén. ¿Existió? ¿Dónde estaba ubicado? Yo he hecho ya algunos videos hablando de temas relacionados al jardín del Edén. Pero vamos a hablar de la ubicación. Hay muchas investigaciones, muchas teorías sobre dónde pudo estar ubicado este huerto del Edén. Bueno, sabemos que la base es el Génesis de la Biblia, que ahí describe una posible ubicación en la zona donde están los ríos Tigris y Éufrates. Básicamente esto está en el Génesis 2, en el Génesis capítulo 3, y ahí dice que del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. Y dice que el primero se llama Pisón y corría rodeando toda la tierra de Évila, donde había oro y oro muy fino. Y ahí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gijón y rodeaba la tierra de Cus. Y el tercer río se llamaba Tigris y fluía al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. De los 4 ríos que describe el Génesis, solamente en la actualidad hay 2, que son precisamente el Tigris y el Éufrates, que están aquí en la zona de Irak. El Éufrates es este, aquí donde estoy pasando el cursor, y este es el Tigris. Basado en lo que dice el Génesis, la ubicación del Edén debería estar en alguna parte de esta zona. Sin embargo, hay unas teorías principales de arqueólogos y algunos investigadores que incluso lo ubican por otras partes. Vamos a repasar algunas de estas teorías y al final yo les voy a dar mi visión sobre todo este tema de la posible ubicación del jardín del Edén. Vamos con la primera, y la primera hipótesis está ligada a la investigación de Juris Sarins. Él propone que el Edén está sumergido bajo el Golfo Pérsico, argumentando que tras la última glaciación el aumento del nivel del mar habría inundado una fértil llanura atravesada por ríos, que en ese entonces, según lo que él entiende, esto encajaba con la descripción bíblica. Sin embargo, críticos como Joel Klein señalan que esta idea contradice el texto original que describe ríos naciendo del Edén y no fluyendo hacia él. Bien, el señor Yuri Sarins propone que el jardín del Edén está sumergido aquí en el Golfo Pérsico, porque recordemos que aquí desembocan los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se unen en el delta y desembocan acá en este Golfo Pérsico. Bien, él propone que aquí esto antes era una llanura, rica en vegetación, en unas condiciones óptimas, y que de acuerdo a ciertos procesos de glaciación, pues esto se inundó. Y luego, pues, el jardín del Edén desapareció. Pero la principal crítica que tiene esta teoría es que el Génesis describe que los ríos no fluyen hacia el jardín, como en este caso aquí el Tigris y el Éufrates fluyen hacia el Golfo Pérsico. Dice que nacen en el Edén, no fluyen hacia él. Y ahí hay una contradicción. Por lo tanto, esta teoría, si bien es considerada por muchos interesante, no está completamente sustentada en lo que dice el Génesis, porque además la Biblia en el libro del Génesis es la referencia, creo que la única referencia que entrega más detalles sobre el Edén, y eso que son pocos detalles, pero no hay otro libro que lo describa, ¿no?, de esa forma. Por lo tanto, la principal referencia histórica, entre comillas, sería el Génesis para determinar su ubicación. Otros proponen que la ubicación del Edén no estaría donde desembocan los ríos, como se proponía en la primera, sino que estaría donde nacen. ¿Y dónde nace el Tigris y el Éufrates? Bueno, en toda la zona de lo que son los montes Tauros en Turquía. Los montes Tauros están por acá. Ya se lo voy a mostrar. Esta es la zona montañosa de los Tauros, aquí. Estos son los montes Tauros. El Éufrates nace más por esta zona. El Tigris sí es un poco más al occidente, aquí cercano a lo que es la zona del Cáucaso, incluso llegando a lo que es Armenia. Bueno, son bastante distantes en su origen. Miren que el Tigris sube por acá y nace, ¿no?, cerca aquí esta zona de Armenia. Y el Éufrates sí, más en los montes Tauro por acá en Europa. ¿Qué pasa con esta teoría? Tampoco tiene mucho sentido porque primero no hay 4 ríos. Y segundo, el Tigris y el Éufrates nacen en 2 zonas bastante alejadas. Entonces,
tampoco coincidiría con lo que dice el Génesis. Además de que la zona de origen de estos ríos es una zona muy montañosa y según lo que se escribe el Génesis parece más como un huerto, una llanura, un lugar que no está pues en esa condición montañosa como sí lo están estas zonas de Turquía. Esta es una de las teorías más débiles dentro de todo lo que se ha propuesto. Así que no tiene mucho peso. Hay otra que es la hipótesis de David Roll. Él es egiptólogo y él propuso una localización del Jardín del Edén que, bueno, es distinta a esto que hemos ido comentando. Él, con ayuda de referencias geográficas bíblicas y algunos documentos del cercano oriente, él puso la ubicación del Jardín del Edén en lo que es la llanura de Tabriz, al norte de Irán. La llanura de Tabriz está básicamente por acá. Esto es Tabriz, aquí lo vemos, una zona bastante montañosa. Y bueno, ya por acá empiezan algunas llanuras, algunas extensiones montañosas. Y él interpretó que esta zona que está rodeada aquí de montañas, haciendo como una muralla no natural, pegado aquí a este cuerpo de agua, él interpretó que en algún lugar de este territorio era el Edén. También por diversas interpretaciones que se hacen de los textos originales en hebreo, se interpreta que la descripción del Génesis está ligada a un lugar encerrado, a un lugar amurallado, a una fortaleza. Entonces él dice, esto está rodeado de montañas, como limitando, ¿no?, la zona del huerto del Edén con el resto del planeta. Y él, al analizar esta zona, dijo, bueno, el Edén quizás esté por acá. Y como está cerca también a los ríos Tigris y Éufrates, él dijo, bueno, esto tiene que ser por acá porque además esta zona de acá es una de las zonas más verdes. Si vemos, hay bastante naturaleza en este territorio, ya que el resto sería más desértico. Entonces, estos son algunos de los argumentos que él expone para decir que en alguna de esta parte estaría el Jardín del Edén. Algo que tampoco cuadraría mucho con la descripción bíblica. Recordemos que la descripción bíblica dice que el Edén estaba bañado por 4 ríos. Hoy quedan nada más 2, el Tigris y el Éufrates. Los otros 2 desaparecieron, no se detectan por ningún lado y eso es lo que hace que muchos empiecen a buscar por otros lados, porque faltan 2 ríos. Entonces es un poco complejo. Luego hay otra teoría que es la que, bueno, menos sentido tiene y es un estudio desde África, desde el sur de África, donde este estudio propone que ahí estaría el Edén, que ahí estuvo, ¿no? En el sur de África porque ese lugar se asocia con el lugar de origen del Homo sapiens. Recordemos que la Biblia dice que en el Edén se origina el hombre y de ahí sale, ¿no?, para el resto del mundo, es expulsado. Bueno, esta teoría de África dice que el lugar donde se origina el Homo sapiens tuvo que haber sido el Edén, porque de ahí es donde surge el hombre. Básicamente esto lo propuso el señor Alan Whitfield del Instituto Sudafricano de Biodiversidad. Él propone que el sur de África, aquí en lo que es el Cabo, era un verdadero jardín del Edén, que no solo sustentó a estas poblaciones, sino que les proporcionó las herramientas y adaptaciones necesarias para embarcarse en la mayor aventura de la humanidad. Entonces ubican, ¿no?, el origen del Homo sapiens, donde se detectó, ¿no?, los registros más antiguos de este supuesto eslabón de la humanidad. Recordemos que esto está basado en la teoría de la evolución de que el hombre viene del mono. Ya ustedes saben lo que yo pienso de esa teoría, que es totalmente falsa, pero quienes propusieron esta teoría se basan en esto para decir que el Homo sapiens se detectó por primera vez acá en el sur de África, en lo que es Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, por ahí muy cerca. Por lo tanto, eso tendría que ser el Edén, ¿no? Porque si ahí surgió el hombre, pues el primer lugar donde estuvo, según la Biblia, fue en el Edén. Pero esto sí que no tiene ningún sentido con relación a lo que dice el Génesis, porque el Génesis habla de 4 ríos. Y hay 2 que se pueden detectar y estos 2 ríos no están ni cerca a lo que esta teoría de África propone. Miren Ciudad del Cabo por dónde está. Esta es la zona por donde se dice que se encontró los vestigios, ¿no?, de los Homo sapiens. Entonces esto sería el Edén, esta zona de por acá del Cabo. Miremos la distancia con respecto a los ríos. No tiene ningún sentido en cuanto a lo que la Biblia dice. Hay otra teoría que es la más fuerte, porque está ligada a una interpretación religiosa desde el mundo hebreo. ¿Qué es lo que dice la tradición judía? Pues que Jerusalén pudo haber sido el lugar del Jardín del Edén o estar simbólicamente relacionada con él.
Ellos interpretan dentro de esta visión cabalística y todo esto, de que, bueno, Jerusalén y el monte Moriah es el lugar central de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. La piedra de donde se creó, ¿no? A partir de ella el planeta Tierra, dicen ellos, está ahí en la piedra fundacional, en la cima del monte Moriah. De la arena de esa tierra fue que el Adán fue creado, ¿no? Del polvo de la tierra. Dicen que ese es el centro del mundo, el verdadero ombligo del mundo. Dicen que las aguas del diluvio están debajo del monte Moriah. Y bueno, hay muchas otras cosas que ellos relacionan con Jerusalén como la ciudad más importante de la historia de la humanidad. La ciudad más santa, ¿no? Que la Nueva Jerusalén también va a bajar del cielo. Bueno, esa es la visión hebrea. Y además de todo esto, dicen que el Edén está ahí. En la tradición judía, Jerusalén ocupa un lugar central en toda la creación y la conexión con Dios. El monte Moriah, donde se cree que estuvo el templo de Salomón, es considerado el ombligo del mundo, el punto de partida de la creación. Según esta interpretación, Jerusalén no solamente sería un lugar sagrado y también histórico, sino que también es el sitio donde comenzó la relación del ser humano con Dios. Además, se vincula con la redención final cuando se restaurará la humanidad a su estado ideal, sobreponiéndose con la idea de un retorno al Edén. Investigadores y arqueólogos han propuesto otras ubicaciones basadas en la descripción de los 4 ríos, como por ejemplo la más famosa es la ubicación de la antigua Mesopotamia, porque ahí es donde están los ríos. En conclusión, no hay un consenso histórico ni arqueológico sobre la ubicación del Jardín del Edén, pero bueno, según la interpretación hebrea, este estaría en Jerusalén. Ellos también dicen lo siguiente, ¿no? Por lo que dice el texto del Génesis. El Génesis dice que Jehová, el Dios de ellos, plantó un jardín al oriente del Edén. Entonces aquí hay una diferencia. Una cosa es el Edén y otra cosa es el jardín que se plantó al oriente del huerto del Edén. Entonces miren cómo lo ven ellos. Ellos dicen que el Edén evidentemente es toda esta zona, porque ahí están los ríos que se describen, el Éufrates y el Tigris. Pero si tiramos al oriente, donde están estos ríos, al oriente está Israel y la ciudad de Jerusalén, como vemos acá. Entonces, ese jardín que se plantó al oriente es esto, la ciudad de Jerusalén. Y tiene sentido porque ellos leen de una forma diferente de como, por ejemplo, lo interpretan los cristianos, ¿no? Ellos dicen que el jardín se plantó al oriente y ese jardín es Jerusalén y ahí era donde estaban los primeros seres humanos. Recordemos que estamos analizando textos de la tradición de ellos. El Génesis está en la Torá, es la tradición del Dios de ellos. Y quizás ellos tengan una interpretación un poco más cercana a la realidad en cuanto al tema de la ubicación. No quiere decir con esto ni que ese Dios que se habla ahí sea el verdadero Dios, ya eso lo sabemos, en este canal lo hemos denunciado muchas veces, estamos hablando de un falso Dios, y tampoco quiere decir que el huerto del Edén sea el paraíso, el reino de los cielos en la tierra, no. El huerto del Edén es otra cosa, y ahora vamos para allá dentro de lo que yo interpreto. Desde mi punto de vista, no es tan complicado ubicar al jardín del Edén, más allá de los arqueólogos y todo esto que son investigaciones respetables, pero digo que no es muy complicado porque ahí están los textos y que no son muchos los que hablan sobre esa posible ubicación. ¿Cómo podemos unir los datos? Bueno, primero la Biblia nos da una referencia con el tema de los ríos y habla de 4, pero solamente tenemos 2, Tigris y Éufrates. Entonces, ¿dónde están esos ríos? Pues sencillo, están aquí, no hay que buscarlos en África, no hay que buscarlos en otro lado, aquí están. Por lo tanto, el Edén tenía que estar ubicado a lo largo de esta zona, en algún lugar por donde pasan estos ríos. ¿Qué pasó con los otros 2 ríos? Muy seguramente se extinguieron, se secaron por todo el proceso de la contaminación y, bueno, también de cambios planetarios. Ahora, ahorita les decía, estamos hablando del legado de un falso Dios, Jehová Dios. Jehová Dios hace parte de uno de los Elohim, de esos antiguos dioses que las culturas de esta región del planeta alababan, seguían y les construían templos. Los antiguos dioses que influenciaron en estas culturas del antiguo Oriente. Tenemos que hablar también de la antigua Mesopotamia, de Sumeria, ¿no? La supuesta primera civilización de la humanidad. Y Sumeria, en sus registros históricos, se nos dice que recibieron el impulso de unos dioses llamados Anunnakis, que si uno los compara con la tradición hebrea del legado de Jehová, son elementos muy parecidos, ¿no? El comportamiento de Enlil, de Enki, dioses Anunnakis, es muy parecido al comportamiento que se ve de Jehová en el Génesis. Los sumerios también hablaron del diluvio universal, hablaron del tema de la creación, de que el hombre fue creado a partir del barro, es decir, hay varias similitudes entre el Génesis bíblico
y los orígenes que se plantean en Sumeria. Es como una misma historia contada en diferentes culturas y en diferente tiempo. Entonces, esto lo que quiere decir es que el Dios que contactó a los hebreos, que se les mostró como Dios, pues hace parte de los mismos que contactaron las demás civilizaciones. Y el legado que ellos dejaron en todos estos territorios, como ya usted lo está viendo, es desierto. Entonces, cuando el Génesis se habla de 4 ríos y ahora mismo nada más hay 2, es porque en estos territorios pasó algo que destruyó la naturaleza. Los desiertos, así como los vemos, no son formaciones naturales. Esto es producto de la destrucción y la contaminación de la tierra. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos dioses en la antigüedad? Hacían guerras, incluso guerras con tecnología muy potente de tipo nuclear. Explosivos que eran capaces de destruir territorios enteros. Registros de estos también incluso lo hay en la India, ¿no? Con las guerras del Mahabharata. Bueno, en Oriente también se hacían. Y muy probablemente eso, junto con el tema de la extracción minera y muchas otras técnicas que estos seres trajeron cuando llegaron aquí, comenzaron a dañar la tierra. Miren que la historia de los Anunnaki habla en que ellos vinieron buscando oro y construyeron minas para extraer recursos. ¿En dónde lo hicieron? Pues en esta zona de lo que era la antigua Mesopotamia. Así que eran seres mineros, devoradores de mundos que destruían la naturaleza. Y por eso esto quedó así. Así que cuando dice que había 4 ríos y ahora mismo hay 2, eso es por todo el proceso de contaminación aquí en Medio Oriente. Además de esto, si vamos al libro apócrifo de Enoc, en el capítulo 6, Enoc nos dice que Senyasa y los ángeles caídos, los vigilantes, querían tomar a las mujeres como sus esposas para engendrar en ellas hijos. De ahí nace los nefilins y también otras razas híbridas que poblaron esa zona inicialmente de Medio Oriente. Entonces, dice por acá que en total eran 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Senyasa y un grupo de estos seres extraterrenos, de estos Elohim, juraron ahí en el monte, en la cima del monte. ¿Dónde queda ubicada la cima de ese monte donde estos engendros cayeron? Al norte de Israel, Monte Hermón. Aquí lo vemos. Esta es la zona montañosa que describe el apócrifo de Enoc, donde cayeron estos sinvergüenzas. Y ahí, bueno, comenzaron a hacer de las suyas. Si vemos este territorio, está dentro de lo que es la zona del Edén. Todo esto era el Edén. ¿Y qué era el Edén, queridos amigos, para ya decirlo directamente? No era un huerto hermoso, luminoso, el paraíso de Dios, no. El Edén era un centro de operaciones. El Edén era un laboratorio, era la base central de estos vigilantes, de estos seres caídos aquí en el planeta Tierra. Por eso los sumerios hablan de que los Anunnakis llegaron allá a lo que era esta zona, antigua Sumeria. Enoc te dice que los vigilantes cayeron en el Monte Hermón, aquí en este territorio. En el Génesis te dice que Jehová, el falso Dios, plantó su huerto aquí en donde están los ríos Tigris y Éufrates. Todo en este territorio. Y aquí se ve el legado, ¿no? El legado en el planeta Tierra, con las zonas desérticas, y el legado en las culturas que hoy en día siguen replicando ese legado a través de las guerras. Esta es la zona más convulsa del planeta, tanto en la antigüedad como en el presente. Esta es la zona donde los imperios más sangrientos de la humanidad proliferaron. Entonces ahí se demuestra el legado de estos antiguos dioses. ¿Dónde ubicaron su centro de operaciones? Aquí, en algún lugar de todo este territorio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy en día no está? Sencillo, porque estas razas negativas que cayeron aquí, como dice Apocalipsis 12, venían siendo perseguidas por otras razas llamadas Miguel y sus ángeles, seres positivos, y en diversas guerras y batallas, estas razas negativas fueron diezmadas, obligándolas a esconderse bajo tierra para no ser exterminados por completo. Entonces socavaron las entrañas del planeta, ahí construyeron también lugares, ciudades, y ahí establecieron su base central de operaciones, bajo la superficie. La famosa Agartha con su capital Shambhala, el centro de la Tierra. Bueno, no el centro de la Tierra, sino bajo la superficie. En algunas de las cuevas naturales que tiene el planeta, porque la Tierra no es hueca, como plantea la teoría, sino que tiene zonas rocosas con extensas cavidades que ellos profundizaron aún más y ahí construyeron sus complejos. La red de túneles subterráneos que tiene varias entradas, Monte Shasta,
por los polos también hay entradas, por eso las restricciones en los polos de la Tierra y en muchos otros lugares que conectan con esos mundos intraterrenos. Entonces, ¿dónde está el Edén hoy en día? Bajo tierra. El laboratorio, la base de operaciones central de esa rebelión. Y el Edén, básicamente, su propósito es manipular la genética de las humanidades. Edén significa la quinta raza después de la luz, la raza de la rebelión, ¿no? Hombres del dominio de la serpiente, humanidades desviadas, hijo del polvo y barro de la tierra, genética animal, la manipulación genética, y todo esto produce un nuevo orden de especies en los mundos donde esta rebelión iba invadiendo. Donde ellos invadían, implantaban su programa Edén para manipular a los seres humanos y la naturaleza que iban invadiendo. Eso es lo que significa Edén, que hoy en día, como lo digo, se esconden bajo tierra. La ubicación del huerto del Edén en la antigüedad, efectivamente, era en las zonas donde hoy en día siguen estando los ríos Tigris y Éufrates. Ahí en la antigua Mesopotamia, por ahí estaba, en algún lugar. Eso de encontrar la ubicación exacta es muy complicado porque, bueno, tampoco se sabe el tamaño que tenía. Era simplemente el centro de operaciones de estos antiguos dioses que antes estaba sobre la superficie y ahora está bajo tierra. El Edén es el programa de manipulación de la humanidad. Se siguen escondiendo allí y hay una red de laboratorios y de túneles donde se hacen los experimentos más macabros de toda la humanidad. Y nosotros no nos damos cuenta porque esta gente precisamente se escondieron en esos lugares donde nosotros no tenemos acceso. Pero aún están ahí, no estarán ahí para siempre, porque cuando el planeta se mueva, todo eso va a quedar destruido. Así que, queridos amigos, esta es mi visión sobre el Edén y dónde estaba realmente ubicado. Por ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.